Amigos, buenos días. Hoy vamos a tocar dos puntos en este video y vamos a tocar dos puntos muy importantes. ¿Cuál es uno? Uno es la visita de Díaz-Canel a México, pero el primero vamos a seguir con la continuación del otro video de lo que eran las medidas estas económicas, nuevas medidas económicas de estos dictadores que desgobiernan Cuba. Yo quiero decirles a ustedes, y no sé si ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, que estos precios exorbitantes en las redes minoristas con estas tiendas de los hijos de Fidel que se van a abrir a lo largo y ancho del país, en algunos puntos del país, para el efecto electrodoméstico. Vamos a hacer un ejercicio. Dicen, hay refrigeradores que van a costar algunos $600, unos sobre 560 y unos van a costar 1.300 y pico. Yo me pregunto, de veras, seriamente, ¿qué cubano en Cuba tiene acceso a tanto dinero? Vamos a sacar cuentas de un médico que gane $40 mensual, un profesional cubano. Los profesionales cubanos, cuando terminan la universidad, no ganan esa cantidad de dinero. Ahora, un profesional, un médico, que está trabajando todos los meses, todos los días, en su hospital o en su consulta, no puede darse el lujo de comprarse un refrigerador de esto en 1.300 y pico de dólares. Yo no sé a qué están jugando los Castro o a qué han jugado los Castro con estas medidas locas que están haciendo. Señores, es una burla para el pueblo, es una burla a ese pueblo trabajador, a ese pueblo que llena las plazas, a ese pueblo que todavía lo apoya en algunos puntos, en algunos lugares del país. Hay personas que todavía creen en esa revolución. Pero fíjense, los que más defienden la revolución, esos que están organizados del partido, los sindicatos, esas personas son las que menos acceso tienen a esa divisa y son los que menos acceso tienen a esos tipos de equipo que se venden en estas tiendas. Estas personas que defienden la revolución, yo los veo, tú los ves en el barrio, son las personas que viven en condiciones paupérrimas. Son personas que no comen ni 3 veces al día y muchas veces son personas de la tercera edad. Esas personas de la tercera edad que nacieron o crecieron con la revolución, tenían 13, 14 años con la revolución, 15 hasta 20 años cuando nació la revolución, hoy son los más olvidados. Esas personas que dieron un paso adelante cuando llegó Fidel Castro. Esas personas que estuvieron dispuestos a dar su sangre, su vida por la defensa de la revolución. Hoy esos son los más olvidados. Esos no pueden darse el lujo de ir a comprar un refrigerador de ese precio. Tampoco, como dije, ese profesional, ese doctor, ese científico que tiene familia, que se viste, que come, no puede darse el lujo tampoco de comprar un refrigerador así o una lavadora de esa categoría. Miren, en los Estados Unidos hay lugares, tiendas que venden refrigeradores de 1.300, 2.000, 3.000. Señores, no todo el mundo puede comprarse de cash en los Estados Unidos. No todo el mundo puede comprarse cash un refrigerador de 1.000 y pico dólares. ¿Por qué? Tienen que sacarlo mucha gente a crédito. Porque hay una serie de gastos, una serie de prioridades que te impiden gastar ese efectivo que tú tienes para comprarte un refrigerador de alta gama y una lavadora como la que ellos pretenden vender con los precios exorbitantes que pretenden vender en sus tiendas. Entonces tenemos que entender para quién está dirigida esas ventas. Bueno, esas ventas están dirigidas para los cubanos que van de los Estados Unidos principalmente hacia allá, hacia Cuba, para comprarle, que pueden comprarle ese refrigerador a su familia allá. Pero esos cubanos, que hay meses que ese cubano que visita la isla, que vive en los Estados Unidos, vive un EFICE, vive rentado y no se ha comprado un refrigerador de esos que tienen allí en Cuba. ¿Por qué? Porque cuando tú rentas una casa en los Estados Unidos, te la rentan con refrigerador, con cocina y en muchas ocasiones con lavadora. Si no tienes lavadora, uno sale y busca una lavadora
de segunda en lugares donde venden lavadoras de segunda, o si no, puedes comprar una lavadora con un precio accesible a ti. Pero fíjense, estas personas, la mayoría de las personas que van a Cuba, la mayoría no son dueños de casa. Quiere decir que ni ellos mismos pueden comprarse ese tipo de lavadoras, porque ya ellos se encuentran, ese tipo de lavadora o refrigerador, porque ellos ya en sus casas tienen eso. Ni tienen para comprar automáticamente $1,000 y pico, $1,300, $1,400 para comprarse un refrigerador de esa gama. Tienen que usar la tarjeta de crédito porque no les alcanza. La verdad hay que decirla, después se va el cubano hacia Cuba. Para eso está dirigido. Muchos cubanos van a especular, lo sabemos, que rentan Mercedes-Benz. Miren, les voy a decir algo. Cuando tú rentas un Mercedes-Benz en Cuba, los está rentando a la compañía de Ángel Castro, el hijo más chiquito de Fidel Castro con Dalia Soto del Valle. Después vamos a tocar ese tema. Él es el dueño de esa compañía. De la compañía Mercedes-Benz en Cuba, el dueño es Ángel Castro, el hijo más chico de Fidel con Dalia Soto del Valle. Entonces, yo quiero que ustedes tengan y sepan esta realidad. ¿Para quién es la otra parte que está dirigida a eso? Bueno, para la jinetera o el jinetero. Esa jinetera que ahora va el turista, se acuesta con ella y ella le plantea al turista la necesidad, lo lleva a su casa con el refrigerador y el turista ahora desembolsa un dinero para comprarle un refrigerador a esta mujer en Cuba. O viceversa, porque también está yendo a Cuba turismo homosexual. El turismo de hombres viejos buscando hombres jóvenes en Cuba. También está ese proxoneta que gana dinero por la transacción entre el turista y la persona que quiera el turista quiere acostarse con la mujer, el intermediario, el proxoneta. O está también aquel que trabaja en una firma, en el turismo, que puede hacer uso de algún tipo de divisa que puede comprar, pero eso es la minoría. Está diseñado esto para el cubano que vive en los Estados Unidos y para la jinetera. El que jinetea, para que no sepan los extranjeros, es la prostituta, que prostituye por dinero o por bienes materiales. Porque hoy Cuba tiene el índice más alto de prostitución que con Batista. Que en toda la historia jamás había habido tanta prostitución como hay ahora en Cuba. Existe esa prostitución en Cuba. Ahora, ya el segundo punto que vamos a tocar, ¿cuál es? Bueno, el segundo punto es la visita de Díaz-Canel hacia México. Esta visita de Díaz-Canel a México es muy importante para Cuba, porque Cuba necesita recursos económicos, Cuba necesita petróleo y necesita comida. Y la cercanía con México, un país que es la número 15 en la economía mundial, es un país tan cercano, esto le puede favorecer al régimen cubano. Entonces, hay algunos acuerdos comerciales o algunos acuerdos de colaboración que llegó Díaz-Canel a México. Ahora, ¿por qué Díaz-Canel llega en un avión chiquito a México, en un jet privado? Y no viajó en el I-96 que está destinado para él cuando viajaba, o Raúl Castro. ¿Por qué? Porque el presidente de México, López Obrador, decidió, por un poco de populismo, irresponsable también, decidió vender el avión presidencial que había comprado el gobierno de Felipe Calderón. No lo usó Felipe Calderón, pero lo usó todo el sexenio Peña Nieto. Este avión está ahora en los Estados Unidos, en un lugar para su venta en California. Entonces Díaz-Canel no podía aparecerse en ese avión Il-96 tan grande en México cuando él iba a pedirle dinero a México prestado. Entonces él tenía que embarrarse un poco de austeridad, como se está embarrando esa austeridad el presidente mexicano. Entonces él llegó en un jet privado allí, porque la imagen, él no podía llegar a un país que va a pedir dinero a otro país. ¿Cómo vas a llegar en un avión presidencial tan grande? Todo esto tiene un efecto psicológico. Entonces llegó en un avión chiquito. Ahora, en estas reuniones, reuniones que hubo con López Obrador, según mis fuentes, amigos míos en Cuba, antes de que saliera ya el señor Díaz-Canel para México, que yo anuncié que esa visita estaba con días de antelación, hay algunos puntos que Díaz-Canel llevaba. Oye, sí llevaba porque ya se retiró. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Bueno, acuerdos de colaboración en el desarrollo para ambos países. Ok, ¿qué tiene que ofrecer Cuba? Bueno, Cuba le ofrece potencial humano a México. ¿Qué potencial humano? Todos sabemos que
el potencial humano en Cuba, los médicos cubanos han sido los esclavos modernos de la Revolución Cubana, los esclavos modernos de los Castro. Por ese motivo, ellos van y ofrecen a los médicos cubanos. Entonces ahora los médicos cubanos van a prestar un servicio en México. A raíz de que en México ha habido problemas con algunos médicos en el país, que hay lugares que no existen médicos. Hay comunidades que no pueden ir médicos ahí. De esto se aprovecha la dictadura cubana y el gobierno de López Obrador, que sí quiere que los médicos cubanos entren a México para hacer un trabajo de proselitismo político. En su mayoría tienen que hacer un trabajo de proselitismo político a favor del partido del gobierno, del presidente López Obrador, así como hicieron en Venezuela, y a favor del presidente López Obrador, a decir que gracias al presidente López Obrador hay un médico en esta comunidad, que nunca ha habido un médico. Eso hay que entenderlo. Entonces ese pobre, que no, es ignorante político, se aprovechan estos socialistas de esa ignorancia política y son votos, y ese pobre se lo cree, como mismo pasó en Venezuela, como mismo estaba pasando en Brasil, hasta que Bolsonaro lo sacó a todo, porque es un trabajo político. Entonces, el primer contingente de médicos que pretende llevar Cuba con la misión Benito Juárez, se llama Benito Juárez la misión, es llevar en su primera etapa 3.000 médicos y en la segunda etapa cerrar con 6.000, completamente 3.000 médicos más. Quiere decir, alrededor llevar 6.000 médicos. Irán a México. Recuerden que este mismo gobierno mexicano ha creado una crisis en salud. ¿Ok? No le ha pagado los médicos, no le ha pagado los residentes. Hay residentes que se han ido a huelga, que se van de los lugares. Entonces los médicos cubanos van a ocupar todos esos espacios de los ausentes médicos mexicanos. Pero no solamente en esto se habló de los médicos, sino recuerden que en México hay problemas con el abastecimiento de algunos medicamentos. Y hoy Cuba les está ofreciendo también las farmacéuticas cubanas como insulina para la diabetes y algunos medicamentos que van a venderle al Estado mexicano. Y el Estado mexicano va a comprarle, porque recordemos que el Estado mexicano ha suspendido las compras a las farmacéuticas mexicanas, a las distribuidoras mexicanas dentro de México. Y esto va a beneficiar a la dictadura cubana, que va a venderle algunos suplementos, algunos medicamentos a el gobierno mexicano, para que el gobierno mexicano lo distribuya en sus redes de salud del Seguro Social y popular, o el bienestar, los hospitales del bienestar populares que dice él. Esto tuvo un precedente, la visita del ministro de Salud de Cuba a México y después la visita de un grupo del Seguro Social encabezado por su director del Seguro Social, que fue a Cuba, y todo esto se estaba cuadrando ya. Ahora, recordemos algo, el que está al frente de todas estas gestiones con Cuba es el señor Lázaro Cárdenas Batlé, que fue gobernador del estado de Michoacán, que a la vez es miembro de la ayudantía del señor López Obrador, que a la vez está casado este señor Lázaro Cárdenas con una cubana. Lázaro Cárdenas estudió en Cuba. La relación familiar de su papá, hijo del general Cárdenas, la relación que ha venido esta familia con la dictadura cubana, con los Castro, ha sido muy estrecha. Entonces, él ha sido el artífice de la colaboración de Cuba llegue a México. Recuerden que cuando él fue gobernador de Michoacán, hubo algunos médicos cubanos que fueron al estado de Michoacán y prestaron servicio en el estado de Michoacán. Tenemos que entender los cubanos cómo se manejan estos círculos de poder socialista y Cuba, la influencia de Cuba en todo el continente y cómo Cuba se maneja, porque ahora a Cuba le hace falta comida. Ahora, ¿qué le va a dar México a eso? Le va a dar petróleo y le va a dar comida a Cuba, por la colaboración de los médicos cubanos allí. Ahora, ¿qué más, Carlos? Bueno, también se dice, el presidente López Obrador ha abierto una serie de academias de beisbolera. Él es fanático al béisbol y para nadie es un secreto
la potencia de Cuba en el béisbol, la cercanía, el idioma que se habla igual, y técnicos cubanos van a ir a ocupar esas academias desde Cuba hacia allí. Ya está la colaboración con el INDE y con la CONADE, que atiende a Ana Guevara, la corredora Ana Guevara, esta corredora que hoy está al frente de la Dirección Nacional de Deportes de México, su entrenador de atletismo era cubano. Hay una relación estrecha también entre esta señora y Cuba, que gracias a su entrenador cubano, al esfuerzo de ella fue campeona olímpica o subcampeona olímpica y campeona mundial de atletismo. Tenemos que ver bien cómo se maneja el régimen cubano. Ahora, petróleo, por médico y todos estos colaboradores y comida, también hay una ficha de cambio. ¿Cuál es la ficha de cambio, Carlos? Bueno, recuerden que en México hay cubanos en ambas fronteras, en la norte y en la sur, listos para cruzar por los Estados Unidos, pero están bloqueados por la Guardia Nacional Mexicana, que no los deja cruzar por este acuerdo que hay entre López Obrador, el gobierno de López Obrador y Donald Trump. Ahora, ¿qué pasó, Carlos? Bueno, en estas conversaciones, las fichas de cambio son los migrantes cubanos. Y van a empezar a sacar migrantes cubanos hacia La Habana ya, a sacarlos de México, porque es una ficha de cambio. Porque al gobierno socialista de López Obrador, recuerden, gobierno socialista de López Obrador, para la imagen de su proyecto socialista en México, no cuadra que haya muchos cubanos formando problemas en las fronteras, porque esto le trae problemas a su proyecto socialista. Como si Cuba es el país socialista, de donde todo es bien, de donde todo es bueno, es la guía a seguir de todos estos países de gobiernos izquierdistas, cómo se están yendo las personas de Cuba. Entonces a mí no me cuadra como gobierno que estoy implantando un gobierno de corte socialista populista, que los cubanos estén ahí, no importa que estén los guatemaltecos, no importa, porque son capitalistas. Y esto nos da bien pie para hablar del capitalismo, la ineficiencia del capitalismo, de los conservadores. Pero de Cuba, no, me tienes que sacar a los cubanos. Y la ficha de cambio en este manejo, en esta colaboración, fueron los cubanos. Entonces ya el gobierno cubano, la dictadura cubana, va a preparar las condiciones para recibir en el aeropuerto militar, en la parte militar del aeropuerto José Martí, a todos estos cubanos que están en la frontera, preparando algunos albergues, preparando condiciones para los que no tengan casa, no tengan familiares, algunos no pueden ir con su familia, estén allí momentáneamente. Esto es la verdad y es lo que sucedió en las conversaciones entre López Obrador y Díaz-Canel. Amigos, el socialismo cubano, la dictadura cubana está asfixiada, pero pudieron resolver el oxígeno con López Obrador. Y ahora López Obrador le va a dar el oxígeno y va a ser responsable de los atropellos hacia el pueblo cubano, porque la estocada final de la dictadura está. Pero ahora López Obrador le da ese oxígeno debido a que Venezuela no puede darle ese oxígeno. Ahora viene el gobierno de López Obrador y le da el oxígeno a la dictadura cubana. No es justo que un hombre como López Obrador, que luchó por llegar al poder contra la opresión, luchó contra los abusos desmedidos del régimen anterior, ahora él reciba a un presidente en Palacio Nacional de México, un presidente que nadie lo eligió, que lo eligió un grupo en la Asamblea Nacional, un presidente ilegítimo completamente, un presidente que encarcela, que representa un régimen que encarcela por pensar diferente, un régimen que persigue al emprendedor, que cuarta todas las libertades en el país. Ahora este señor que defiende desde la izquierda a los movimientos de la izquierda, este señor López Obrador, las causas justas del mundo, recibe a un dictador o a un pichón de dictador, porque este es el pichón de dictador de Raúl Castro. Entonces es ahí la desvergüenza de esta izquierda, es ahí la mentira de esta izquierda. Yo quería tocar este tema importante para que ustedes supieran. Así que amigos, buenos días. Ahorita este video sale. Compartan estos videos, compártanlos para que llegue por aquí. En lo que otros no dicen, hacemos análisis serio. Voy a estar por TV Bambisa, voy a estar por Radio Centro Miami también, por algunas plataformas, mis videos y mis análisis serios de la realidad cubana. Aquí no queremos lucir bien, no soy profesional de la comunicación,
Pido mi disculpa, aquí hablo desde el corazón. Compartan estos videos para que le llegue al pueblo, le llegue a la gente que necesitan saber la verdad. Y hoy los cubanos de la frontera, que están varados en la frontera norte y sur de México, corren el peligro de ser deportados masivamente hacia La Habana, Cuba. Buenos días y Dios me lo bendiga a todos.